Hola queridos amigos, nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo juntos este espacio de reflexión basado en las enseñanzas de Jesús, de Dios que se hizo hombre, que caminó entre nosotros, ese Dios real, interesado en la vida de cada uno de nosotros e interesado en nuestros problemas. Nunca olvidaré la sorpresa que tuve al poco tiempo de formar parte de una comunidad cristiana, de una iglesia cristiana. Cuando llegué un día de reunión a esa iglesia y encontré que había algo que yo nunca había presenciado. Había escuchado en los anuncios que se hicieron por la mañana que en la tarde íbamos a tener una reunión administrativa. Esto a mí no me sonaba absolutamente a nada, salvo a las cuestiones administrativas del trabajo que yo había visto que realizaba mi padre. Lo que me sorprendió es que varios dirigentes de la iglesia, incluido el pastor, en un momento, luego de cantar, de orar y de predicar acerca de la santidad y la obediencia a la voluntad de Dios, se pusieron de pie y mencionaron el nombre de dos jóvenes amigos míos de la iglesia, un chico y una chica, que iban a ser desfraternizados de la iglesia. E iban a ser desfraternizados de la iglesia porque habían transgredido supuestamente el séptimo mandamiento. Bueno, efectivamente lo hicieron, de hecho ella estaba embarazada. Así que decidieron darla de baja de la iglesia. Me sorprendió, no solo me sorprendió, sino que me dolió. Lo que más me impactó es que los dirigentes de la iglesia constantemente decían que lo hacían por amor hacia ellos, pero también para preservar el buen nombre de la iglesia. Han pasado casi 40 años de aquel día. Nunca podré olvidar la cara de tristeza que tenían mis dos amigos, pero nunca olvidaré la sorpresa que yo mismo tuve al ver cómo dos miembros del cuerpo de Cristo eran quitados de parte de ese cuerpo. Esta mañana, querido amigo, quiero hablar contigo de un tema muy delicado. Probablemente tú que me escuchas formas parte de una iglesia cristiana, bautista, metodista, pentecostal, adventista, cualquiera. Probablemente más de una vez has visto que en la denominación a la que tú perteneces se toman medidas contra determinados miembros de esa denominación, ya sea censuras, ya sea disciplinas, ya sea expulsión, excomunión, darlos de baja, de fraternización, como quieras llamarle. Quiero leerte un relato que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 9, y luego conversar contigo acerca de este tema brevemente, porque es un tema que da para mucho. Juan capítulo 9, a partir del versículo 34. ¿Os acordáis del ciego de nacimiento? Finalmente él se presentó y dio cuenta ante el Sanedrín de cómo había recobrado la vista. Y dice el versículo 34 en adelante, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado. Fijaros, los líderes religiosos del pueblo de Dios. Tú naciste todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Cuando él dio testimonio de lo que Jesús había hecho en su vida, le expulsaron. Le expulsaron. El versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hablándole, les dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que cree en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendréis pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Querido amigo, amiga que me escuchas, brevemente quiero hablar con esto. Es un tema complejo, pero mira, tenemos que verlo desde varios ángulos. El primer ángulo es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento debes recordar que tenía una cantidad de leyes que eran temporales y propias para el pueblo de Israel, con un determinado marco ético que Dios exigió a su pueblo a lo largo del periodo del Antiguo Testamento. Entre esas leyes encontramos que se apedreaba a una mujer sorprendida en el acto de adulterio, por ejemplo, o a un hombre que también había adulterado y era sorprendido. Esas leyes mandaban quemar a aquellos que practicaban la brujería. Esas leyes podían permitir incluso apedrear a un hijo que era rebelde con sus padres.
Esas leyes también que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento permitían que una persona fuera lapidada, apedreada por transgredir el sábado incluso. Todas estas legislaciones que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento, donde se aplicaban penas severas sobre los miembros del pueblo de Dios, eran leyes que no debemos olvidar, terminaron en el momento que apareció Jesús. Toda esa forma de disciplina cruenta hacia la persona desaparece automáticamente cuando viene Jesús. Lo segundo que tenemos que aclarar es, a lo largo de su vida Jesús jamás aplicó ninguna medida disciplinaria a ninguna persona por haber pecado. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. De hecho, cuando le presentan a una mujer sorprendida en el acto de adulterio y los que están delante de él apelan a la misma escritura, él no niega el valor de esa escritura, que era para un tiempo, un momento, un lugar específico, pero automáticamente dice algo novedoso: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Con lo cual la ética de Jesús cambia completamente. Desde el momento que viene Jesús, el marco ético cambia totalmente en relación con el Antiguo Testamento. La forma de tratar al pecador, la forma de tratar al que se equivoca, al que yerra, al que falta, es totalmente diferente de todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta: la Iglesia sufrió un proceso de apostasía. Dentro de ese proceso de apostasía, la Iglesia creó mecanismos para poder controlar la vida y la conciencia de las personas. Uno de esos mecanismos era el control de la vida espiritual de la gente, a través de la confesión y a través de la práctica de determinados ritos que le permitieran a la Iglesia transmitirle, según ellos, la gracia de Dios al creyente. Estos ritos se llamaban los sacramentos. Así que las personas, a través de los ritos, los sacramentos, los mandamientos y preceptos de la Iglesia, y por medio de la Iglesia, recibía la gracia de Dios. El que no recibía de la Iglesia la gracia de Dios estaba perdido. De esta manera la Iglesia pudo controlar a las personas. Cuando una población no quería hacer la voluntad de la Iglesia, esa población era puesta en una situación que se llamaba interdicto, de tal manera que esa población podía ser invadida por cualquiera y los miembros de esa población podían ser masacrados, destruidos, y otros podían apropiarse de sus bienes. Era tremenda una población que estaba en esta condición, porque lamentablemente podía ser arrasada y todo lo que era esa población, los bienes, los campos, ser de otros. Pero esto también se utilizó con las personas. Por medio de la excomunión, la Iglesia también pudo controlar a personas, porque se enseñó que el que estaba en interdicto o el que estaba en excomunión, si moría, no iba al cielo, automáticamente pasaba a sufrir las penas del infierno y era severamente castigado. Las personas que de alguna manera cometían un pecado mortal de excomunión, incluso no eran enterradas en los cementerios que se consideraban tierra santa. Así que la Iglesia, a través del interdicto, a través de la excomunión, a través de todo esto, controló la vida y las conciencias de los fieles. Pero nosotros no encontramos en el Evangelio de Jesús algo semejante. Jesús no tuvo ese trato con las personas. No es menos cierto que cuando una persona se equivoca, el Señor nos manda a hablar con esa persona y tratar de llevarla por el camino correcto, ayudarla a volver nuevamente a Jesús, a que pueda tener una renovada experiencia con Jesucristo. Pero muchas veces aquellos textos de ir y hablar con el hermano, hablar 1 o 2 o 3 o la misma iglesia, han sido mal interpretados. Y se ha seguido una fórmula de interpretación de estos textos semejante a lo que durante siglos enseñó el romanismo. Esta tradición interpretativa de estos textos que le permiten a la iglesia atar y desatar pasó al cristianismo protestante y se ha perpetuado a lo largo del tiempo. Y lamentablemente nosotros hemos seguido siendo personas que aplican métodos disciplinarios que no tienen nada que ver con la forma en que Jesús trataba a los que se equivocaban, a los pecadores. Bien, esto podrá sorprenderte, pero lamentablemente es una realidad. Hemos llegado a ser el único pueblo que fusila a sus heridos, porque cuando una persona comete un pecado es un herido del poder de las tinieblas, y lo que necesita es ser restaurado. Es cierto, diciéndole que se ha equivocado, pero ante todas las cosas llevándolo a Jesús. Jesús dijo, si no te oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. ¿Qué significa esto? Pues ¿cómo trataba Jesús a los gentiles? Los trataba
revelándoles que Él era el Salvador. Fíjate lo que hizo con la samaritana, se reveló como el Mesías. Cómo trataba a los publicanos, fíjate lo que hizo con Leví, fíjate lo que hizo con Zaqueo. Los amó, llegó a ellos, comió con ellos, se sentó con ellos. Tratar a alguien como gentil y publicano es finalmente revelarle la gracia, la bondad y el amor de Jesús para que esa persona pueda volver a tener una nueva experiencia espiritual con Jesús. Ojalá que cada uno de nosotros comprendamos que hay otra manera de tratar con el que peca, que hay otra manera de administrar la disciplina que ayuda a la persona realmente a tener un nuevo encuentro con Jesús. Ojalá que tú también y yo también tengamos ese encuentro. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.